¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Derechos en Pugna. ¿Cuántos de nosotros hemos en algún momento de nuestras vidas rentado algún inmueble, ya sea para vivir, ya sea para establecer algún comercio, algún negocito, alguna cosa? ¿Cuántos nos ha pasado ya, lo hemos vivido o cuántos lo estamos viviendo? Bueno, vamos a hablar de los derechos del arrendador, como el gran tema que estoy seguro que a todos nosotros nos interesa. Y para justamente hablar de este tema, de los derechos del arrendador, me acompañan el día de hoy en el programa la licenciada Judith Cobá Castillo, quien es la juez décimo civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, justamente entre sus materias ve el arrendamiento. Juez, qué gusto que esté usted aquí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a compartir este tipo de temas. Es muy interesante poder oír sus puntos de vista. Y también está conmigo en el estudio, está con nosotros el licenciado Víctor La Chica Bravo. Víctor actualmente es el presidente y el CEO, el Chief Executive Officer, exacto, de una empresa grande, inmobiliaria, que se llama Cushman & Wakefield. Víctor, bienvenido. Quiero decir además que Víctor y yo nos conocemos hace muchos años, fuimos compañeros de la Facultad de Derecho. Entonces es un placer, Víctor, tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Hugo. Encantado. Yo empezaría este tema, no voy a empezar así con descripciones legalistas, porque además luego se me enoja el auditorio, no hay muchos abogados que nos ven, algunos y otros no. Pero sí decir, a ver, sabemos todos los que rentamos muchas veces que estamos un poco al garete, que pueden pasar muchas cosas, muchos imprevistos que no los tenemos contemplados. ¿Qué tan actualizada se encuentra nuestra ley al respecto para proteger a la gente que renta un inmueble? Yo creo que sí está protegida. Nuestro Código Civil es de los más avanzados a nivel universal. ¿El código en general o en la materia de arrendamiento? En materia de contratos, de arrendamiento. ¿Y el arrendamiento es un contrato? De compra. Todos los contratos están perfectamente regulados. Creo que lo que nos hace falta un poquito es que a los seres humanos, cuando celebremos contratos, los celebremos con la conciencia de que son para cumplirse. Eso es lo que nos ha faltado un poquito en los últimos tiempos. ¿Por qué lo dice? ¿Hay gente que celebra contratos con la idea de que va a incumplirlos o que no los va a llevar a cabo? A diario vemos nosotros ¿sí? que la gente, sobre todo tratándose de casa-habitación, ¿sí? celebra el contrato de arrendamiento y empieza a incumplir las 2, 3 mensualidades. Y cuando la gente, el señor propietario del inmueble, hace valer sus derechos, tiene que acudir al tribunal porque las personas no entienden que las cosas deben de resolverse entre ellos, como contratantes. Pues si se contrata es más fácil llegar al conflicto que tratar de negociar sabiendo que a los dos algo les conviene. Está proliferando la cultura de no sé nada, no tengo, no pago. Muy bien. Y hazle así, como puedas. Este es el arrendamiento civil tradicional. Pero entiendo, Víctor, que hay muchos otros tipos de arrendamiento. ¿Nos puedes platicar un poco de esos, de los que tú además manejas desde tu empresa? Yo comparto lo que la juez dice, pero en el mundo de los negocios ha pasado un fenómeno muy especial. Indudablemente nuestro código es muy avanzado, pero realmente lo que está pasando ahora en los contratos de arrendamiento, sobre todo entre empresas, porque lo que yo veo son muchos contratos entre empresas, grandes empresas que requieren grandes espacios, bodegas, espacios de oficinas, es que muchas cosas más bien se negocian entre ellos y son fuertemente garantizadas. Ninguno de los dos quiere incumplir, ninguno de los dos pretende incumplir y el que incumple tiene penas muy fuertes y claramente establecidas. Por eso ahora también se estila mucho que estos contratos sean garantizados o afianzados o que las corporaciones den inclusive sus garantías corporativas, inclusive desde los Estados Unidos o si son europeas desde Europa,
que fuertemente garanticen esos contratos para que sean fuertemente, fuertemente obligados a cumplirlos. Y esto es curioso, gracias a Dios, o gracias a nuestras leyes también, y a la fuerza de nuestro código y a la fuerza de las leyes que tenemos en esta materia, en México han proliferado estas empresas que están haciendo portafolios inmobiliarios en renta, como son las CECADES y las fibras, que ahora han crecido tanto en los últimos 2-3 años. Los CECADES y las fibras, estos fondos de inversión que tienen dentro de sus portafolios muchas inmuebles rentados, con la seguridad de que no van a incumplir esos arrendamientos las empresas que rentan esos inmuebles, y entonces pueden ellos descontar esos contratos y pedir prestado y seguir generando más inmuebles y crecer esos portafolios inmobiliarios. Esto, por ejemplo, les ha costado muchísimo. ¿Esto cómo se llama? ¿Es un arrendamiento de qué tipo, Víctor? Es un arrendamiento, de oficinas o de... ¿Mercantil, comercial? Es un arrendamiento civil, ¿no? Es un arrendamiento comercial. Porque tenemos para casa habitación y tenemos comercial o industria. Sí, hay gente que son inmuebles comerciales. Y entiendo que también hay un arrendamiento de tipo administrativo, ¿no? Que eso tiene que ver cuando tiene que ver con bienes se contrata del gobierno, con bienes públicos, ¿no? Bienes del gobierno, edificios públicos, etcétera. Y todos ellos se rigen por derecho administrativo, sale totalmente del ámbito jurisdiccional. Pero estos dos, el que estamos mencionando, el de casa habitación o el mercantil o comercial, digamos, esto entra todo dentro de nuestro Código Civil. Todos los contratos de arrendamiento son civiles. Perfecto. Con la característica que son para industria, son para el comercio, y que tiene que ver mucho el diseño de los contratos, que es lo básico y lo más importante en materia comercial. Ahora yo tengo una pregunta. Es muy importante el diseño, por eso es que tienen la necesidad, no solo la necesidad, el mismo Código Civil los obliga a garantizar. Por ejemplo, usted va a poner una industria que representa peligro, tiene que garantizar de alguna manera el posible daño que pueda sufrir o incluso una explosión, un incendio, Los contratos que estás mencionando, Víctor, ¿traen cláusulas en ese sentido de reparación en caso de...? Bueno, absolutamente. Y ahora es que se ha puesto muchísimo más de moda y forzoso también el tema ambiental. Tú ya no puedes agarrar y desentenderte de que vas a poner una industria contaminante, contaminar el terreno, el subsuelo, entregar el inmueble contaminado, te metes en un terrible problema, tú como arrendatario, y vas a tener que regresar. El arrendatario. Claro. No, el arrendatario, o sea, el que renta, no el arrendador, no el dueño del inmueble. Tú como arrendatario tienes que de entregarle la propiedad de regreso después de los 5, 10 o 15 años que hayas rentado el inmueble, en perfectas condiciones y tienen que pasar habiendo las cumplido pruebas, obviamente disposiciones legales de todo tipo. Y ambientales. Obviamente, para que pueda funcionar, tendrá que cubrir un montón de requisitos. Ahora, yo tengo aquí una pregunta de fondo. Esto lo voy a explicar un poco al público. Para los abogados es muy común pensar lo que es un contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos personas libremente se ponen de acuerdo de qué es lo que quieren negociar y qué van a recibir uno y el otro a cambio de lo que van a hacer, ¿no? A términos muy sencillos, caricaturescos y muy fáciles. Así es. Esa es un poco la idea y viene desde el derecho romano, desde hace muchos años, muchos siglos. Esos son los contratos. Y sigue rigiéndose de esa manera un contrato. Pero en temas de este tipo, donde hay que proteger ciertos derechos, tanto del que va a rentar como del dueño que pone a disposición su propiedad, no debería haber ciertas estipulaciones básicas, ciertos estándares necesarios y forzosos entre los contratos. El diseño es muy importante. El diseño de los contratos, sobre todo tratándose de industria y comercio, es muy importante. Vienen asesorados. Normalmente la gente que hace este tipo de contratos que son a un nivel económico alto, están asesoradas las dos partes y diseñan los contratos de tal manera que haya penalizaciones, que haya indemnizaciones, que haya garantías de que se va a cumplir, pero no solo que se va a cumplir, sino que además le van a devolver el bien en el estado en que se encuentra. Pero una pregunta muy trivial y muy básica. ¿Qué es mejor, un contrato sencillo que traiga lo básico para no hundirse en tanta estipulación y tanta cláusula, o el contrato complejo que trae más de 30 cláusulas y no sabe qué hacer? No me contesten porque nos vamos a un corte. Okay.